Bueno, seguimos ahora con la exposición de Borja González Riera, director del Centro de Documentación del Museo Oteiza, que nos va a presentar el centro de documentación de su museo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que es evidente que después de recibir el Premio Nacional de Calidad e Innovación que otorgó SEDIC en 2006 a este centro de documentación del Museo Artium, pues su responsable y su equipo no se han dormido en los laureles, y prueba de ello es la presentación con la que nos acaban de obsequiar y de la que todos hemos aprendido ya unas cuantas cosas. Dicho sea de paso, en las ediciones anteriores de estos encuentros, en los que he estado sentado con vosotros ahí, siempre he pensado que cuán deslucido resultaba exponer detrás de Elena Roseras. Pero en este caso me ha tocado a mí y, bueno, me ha tocado además con la circunstancia de un fuerte dolor de espalda que tengo y que espero poder sobrellevar en el curso de la presentación sin que se note demasiado lo malito que estoy. Bueno, yo os voy a presentar lo que es el proyecto del Centro de Documentación del Museo Oteiza. Bueno, se trata de un centro de documentación de características esencial e intrínsecamente distintas a los de otros centros de documentación y bibliotecas que vamos a ver en estos encuentros y que hemos visto también en otros encuentros. Os voy a contar lo que ha sido el proyecto del centro de documentación, hasta dónde hemos llegado y hasta dónde queremos llegar también, porque no es un proyecto concluido, ni mucho menos. Al empezar, lo primero que me planteé al llegar al centro de documentación del Museo de Alzuza es que cuáles eran los objetivos que pintaba yo allí, qué se quería de mí en ese momento. Bueno, parece bastante claro que entre la dirección y mi propio convencimiento llegamos a la conclusión de que se trataba sobre todo de difundir la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza. Una obra y un pensamiento que más allá del País Vasco y Navarra resultaban mal conocidos, cuya proyección internacional resulta escasa, pero que en los círculos de mayor profundidad, en el mundo de las bellas artes, etcétera, pues es una obra, es un pensamiento que goza de una extraordinaria reputación. Entonces, difundir lo que hasta entonces había sido un poco privativo de un ámbito más local o más intelectual, si se quiere, era sin duda uno de los primeros retos. Difundir y apoyar y potenciar la investigación sobre Jorge Oteiza. Mirar, en un museo que concede una importancia primordial al factor de la investigación, en un museo que no se rige exclusivamente, voy a decir, por los parámetros en los que nos acorrala muchas veces más la sociedad mediática, un poco en el que vivimos. Me refiero a los parámetros de indicadores de números de usuarios, resonancia, etcétera, etcétera. El director Pedro Manterola planteó la existencia de un museo que sin renunciar a esos elementos de atraer público de distintas edades, de distintos perfiles y tal, no perdiera el carácter de centro de investigación, no fuera un referente para artistas, para estudiosos, profesores, etcétera, etcétera. En ese sentido, el papel del centro de documentación en el seno del museo era importante desde un principio. Definido el objetivo de apoyar la investigación, ¿qué servicio entendemos que da respuesta a ese objetivo? Pues, en primer lugar, primordial, el de ofrecer el acceso al legado documental de Jorge Oteiza, que es, además del legado escultórico que nos legó, pues su archivo personal y su biblioteca, fundamentalmente, como ahora veremos. Además de ello, el Centro de Documentación ha venido incorporando nuevos fondos documentales. También lo veremos un poquito más detalladamente. Tanto fondos bibliográficos de biblioteca como fondos de archivo, contactando con personas que habían tenido contacto con Jorge Oteiza y que tenían documentación u obras en su poder. Bueno, el Centro de Documentación ofrece un servicio de consultas
quiere decir un servicio de consultas que va más allá de lo que es la localización bibliográfica y que intenta responder por correo electrónico, por teléfono, etcétera, a lo que cualquier consulta venida desde cualquier sitio que vaya más allá de decir, bueno, tenemos este libro o este documento. Es decir, por ejemplo, quiero saber si Jorge Oteiza intervino en los cursos de la Universidad Méndez Pelayo del año 52. Bien, estos objetivos de potenciar y difundir encuentran reflejo también en lo que son unas becas de investigación. El Centro de Documentación convoca y gestiona 2 becas de investigación anuales, unas becas de investigación que llevan el nombre de la mujer de Jorge Oteiza, Itziar Carreño, con objeto de ayudar desde dentro a que se investigue y que se usen los fondos del Centro de Documentación. El Centro de Documentación también interviene en lo que es la exposición en el museo. Quiere decir, todas las salas del museo están jalonadas por una serie de vitrinas en las cuales se ha seleccionado alguna documentación que entiendo que apoya y explica en alguna medida las piezas que tenemos alrededor, y esos documentos que se han expuesto los originales durante año y pico y que ahora están facsímiles en estas vitrinas, tienen también pues un pequeño extracto en el que se centra un poco lo que es la relación de este documento con la pieza, y tanto en castellano como en euskera. El Centro de Documentación se propone igualmente pues, tener en Internet una herramienta importante de difusión. Los catálogos del Fondo Bibliográfico y del Fondo Documental van a salir a Internet en este otoño, y en un futuro abriremos un espacio interactivo con la publicación de un documento del mes que pueda ser comentado con participación de los usuarios, y comentado y mejor conocido, porque en el proceso del legado documental de Jorge Oteiza, quienes hemos trabajado allí no pretendemos tener la exclusividad de saber ese documento, poder desgranarlo totalmente. Seguro que hay muchas personas que podrían aportar a través de la web datos sobre ese documento, sobre esa fotografía que el catalogador no ha sido capaz de identificar a todos los personajes o la fecha y el lugar en que se llevaron a cabo. También el Centro de Documentación gestiona un programa de publicaciones. Un programa de publicaciones que tiene varias líneas. Una de mayor divulgación, que son la de los cuadernos. Otra más vinculada a las exposiciones, sin ser catálogos específicamente de las exposiciones, pero son libros vinculados a las exposiciones que se realizan. Y finalmente una serie que es la de la reedición crítica con traducción al euskera de la obra escrita de Jorge Oteiza. Bueno, el Centro de Documentación da también un servicio de repografía, y cada día pues elaboramos un boletín de prensa a partir de las informaciones que se publican en los periódicos y en las revistas sobre Jorge Oteiza y sobre el museo. Como os podéis imaginar, en estos días, coincidiendo con el centenario que fue ayer y el congreso internacional que tenemos ahora mismo en Pamplona, pues estos son muchos. Bien, pues hemos visto una serie de servicios que creemos que dan respuesta a ese objetivo que nos habíamos marcado. Estos servicios, para llevarlos a cabo, evidentemente, pues conllevan unos procesos y unos recursos. Vamos con los procesos. ¿Qué es lo primero que tuvimos que hacer cuando llegamos al Centro de Documentación? Bueno, pues nos encontramos el legado documental de Jorge Oteiza y tuvimos que asegurar lo que es la conservación. El proyecto del Centro de Documentación es el de tener un archivo digital, en el que la clasificación no va a ser tanto por carpetas temáticas como por su mejor lugar de conservación. Es decir, nosotros, esto lo veremos quizá más adelante, pero lo que adelanto aquí es que cualquier documento, por ejemplo una carta, pongamos por caso de Javier Sáenz de Oiza, Jorge Oteiza, se va a encontrar dentro de su serie correspondencia, pero no va a haber al estar digitalizada y catalogada, no va a haber una carpeta que contenga esa carta. Ese documento se va a conservar en el lugar donde mejor esté conservado. Luego ya lo encontraremos, y como lo encontramos digitalizado, podremos visualizarlo
por una carpeta, como si fuera una carpeta temática, como si fuera una carpeta de procedencia. Eso es lo que quiero subrayar aquí con el epígrafe de sin carpetas temáticas. Bueno, luego veremos alguna fotografía en la que veréis cómo organizamos el centro de documentación. Lo primero que hay que decir es que, bueno, el Museo de Alcuza pasa por ser una obra de arte, una obra magnífica de Javier Sáenz de Ariza. Sin duda lo es y contiene una colección escultórica, además, muy vinculada a esa obra arquitectónica. Pero como nos ocurre muchas veces a los especialistas, conservadores, documentalistas, realmente hay que decir que no se pensó en que debía albergar un centro de documentación y en ese sentido tuvimos que hacer un esfuerzo de adecuación de lo que había para encontrar cuál será la mejor sala de lectura en este espacio, cuál será el mejor depósito documental en este espacio, que es una tarea a la que nosotros nos enfrentamos con demasiada asiduidad, tendría que decir, ¿no? Bueno, lo primero fue asegurar las condiciones de conservación. Es decir, necesitamos unas condiciones ambientales estables. Lamento, no sé si es que estoy tapando, pero la verdad es que estoy algo mejor de pie. Unas condiciones de conservación estables. Para ello, pues cuidamos los niveles de iluminación, la seguridad antiincendios y la seguridad intrusión. Vamos a desarrollar esto un poquito más. Climatización y luz. Por ejemplo, en la sala de lectura tenemos una temperatura de 22 grados, que es la temperatura confort, una humedad relativa del 50% y su propio sistema de renovación de aire. Y incluso la luz se mide sobre las mesas de trabajo en 500 luxes. Dame, sí. Estupendo soporte. ¿Se me oye igual de bien? Sí. Incluso en la sala de lectura se midió lo que era el impacto de la luz sobre la mesa de trabajo y se midió a 500 luxes, que es lo mínimo que pide seguridad e higiene en el trabajo para condiciones de trabajo sin que afecte al documento. Esto fue así porque, claro, en un principio el centro de documentación se vio obligado a, sin tener realmente procesada la documentación, dar una respuesta al usuario. Eso es un reto que hubo desde el principio, porque claro, el centro de documentación en realidad inició su andadura coincidiendo con la inauguración del museo, en mayo del 2003, y con el fallecimiento de Jorge Oteiza, que había sido un mes antes, en abril del 2003. Por lo cual nos encontramos que recién aparecidos por allí, la demanda de información, lo mismo que puede haberla ahora por causa del centenario, era grande y nos encontrábamos con una cantidad ingente de documentación que no estaba procesada. Eso quiere decir que en un principio hubo que servir documentación original en la sala, documentación en las mesas y en ese sentido asegurar su conservación en este sentido. Ahora tratamos ya de no servir documentación original porque en el punto en que estamos de catalogación y digitalización, pues ya nos podemos permitir dar una oferta suficientemente amplia, ¿no? El depósito documental, que también fue... Mirad, yo he gestionado algún centro de documentación, he trabajado en centros de documentación de empresa, de prensa, pero nunca había tenido que montar un centro de documentación desde cero, esa es la verdad. Y este centro de documentación lo monté desde cero como si fuera un verdadero jefe de obra, hablando con albañiles, y en ese sentido pues pude hacer un proyecto un poquito a mi gusto. El depósito documental tiene unas condiciones distintas de temperatura, de humedad relativa de aire y también de luz. Bueno, con esto pensamos, esto es un poco lo privativo del centro de documentación. Naturalmente, lo que es la seguridad anti-intrusión, la seguridad anti-incendios que tiene todo archivo, bien, pues eso está confiado, englobado un poco, si se quiere, dentro de lo que es la seguridad anti-intrusión, anti-incendios del museo. Pero el centro de documentación, termino este capítulo con esto, tiene su propio sistema de climatización y de conservación de los documentos. Bien, una vez asegurada la conservación del legado documental, pues el siguiente paso era el de procesarla para, evidentemente, poder difundirla adecuadamente. Ahora me doy cuenta de que, bien, esta presentación que está acompañando un poco aquí mi exposición no es nada más que una guía, el texto más o menos desarrollado y un poquito aclarado, creo que lo tenéis en la documentación que se os ha entregado.
Bueno, los archivos personales son un mundo, ¿verdad? Los archivos personales parece que ni siquiera son archivos, como dicen algunos teóricos del mundo de la archivística, que los llaman colecciones de documentos, en tanto en cuanto, al no haber sido generados por un organismo, no tienen el principio de procedencia que se supone a otro tipo de archivos. Es decir, sean archivos, sean colecciones documentales. Allí nos encontramos con el archivo de un artista, que es lo primero. Y el archivo de un artista, que normalmente, como vosotros sabréis, pues se aborda mediante un cuadro de clasificación. Los archivos de artistas suelen ser un desastre. Yo, al incorporarme al Centro de Documentación de Alzuza, pues naturalmente visité a algunos de mis colegas que tenían archivos personales en la Fundación Gala Dalí, por ejemplo, en la Fundación García Lorca de la Residencia de Estudiantes de Madrid y otros, y el denominador común era, si tú supieras lo que nos encontramos aquí, una cantidad de documentación sin ningún orden, sin ningún concierto, sin saber de dónde procedía ello. Bueno, a partir del cuadro de clasificación, evidentemente, se suele hacer un inventario de la documentación y en aquellos casos en los que se juzga conveniente se llega a un nivel de catálogo. Es decir, se llega al nivel de catálogo, de catalogación de la unidad documental, es decir, las distintas series archivísticas, si vamos describiendo según los niveles de fondo, sección, serie, subserie, etcétera, podríamos llegar a el nivel de unidad documental, que es lo que hemos intentado hacer en el Museo de Alzuza. Esto es para explicaros un poco el papeleo grande que tenemos. Bueno, entonces, en este punto estoy ahora. ¿En qué punto estábamos? Nosotros al llegar allí encontramos los fondos distribuidos en tres grandes grupos. No sé qué tal voy de tiempo. Vamos a ver. Una documentación que estaba preclasificada por tema, en una serie de cajas, etcétera, que nos fue de gran valor para responder a esas primeras consultas con las que nos agobiaban desde el primer día que llegábamos allí, hay que decirlo. Otra documentación que encontramos tal como la tenía Jorge Oteiza en su casa taller de Alzuza, y un tercer bloque de documentación sin orden ni contexto. Estos fueron los puntos de partida. Entonces, el legado documental de Jorge Oteiza, para su catalogación establecimos unas cuantas series, que son la serie correspondencia. El legado documental tiene toda una gran cantidad de cartas de Oteiza que recibía y que Oteiza enviaba y de la cual se quedaba copia, etcétera, que son como unas 4.500 aproximadamente hasta el momento. Encontramos pues una cantidad de escritos, que son como unos 14.000, notas, manuscritos, mecanografiados. Encontramos una serie de fotografías personales y de su obra, que evaluamos en ese volumen, y encontramos también una pequeña colección de audiovisuales. Y, bueno, finalmente lo que hay en todo archivo personal, pues otros documentos, facturas, etcétera, etcétera. Junto a lo que es este archivo personal de Jorge Oteiza, teníamos lo que hemos denominado el fondo bibliográfico, es decir, su biblioteca personal, compuesta por unos 5.500 monografías, su hemeroteca, que tiene como unos 8.000 unidades, una colección de folletos y una colección también de carteles y de audiovisuales. Bueno, hay que subrayar la importancia de lo que es la biblioteca del artista, en el sentido de que, bueno, vosotros sabéis que el estudio de la biblioteca de cualquier artista ya es un proceso para cualquier investigador. ¿Qué biblioteca tenía Velázquez? ¿Qué biblioteca tenía Vicente Carducho o quien fuera? En el caso de Jorge Oteiza es doblemente interesante porque este señor tenía la manía, si se quiere, de subrayar, acotar, incluir papeles y todo tipo de cosas en esos libros, de tal manera que cuando nos encontrábamos un libro, Oteiza lo veíamos a lo mejor lleno de muchas cosas, y esto lo hemos tenido muy en cuenta al hacer el proceso documental. Pero aquí quiero señalar el valor que tenía. ¿Por qué? Porque permite no solamente saber que Oteiza tenía ese libro en su biblioteca y que al tener 10 libros de Boix, por ejemplo, es que Boix significa algo en la producción de Oteiza. Significa también
muchas veces saber qué pensaba Jorge Oteiza en relación con lo que estaba leyendo. Bueno, esto es lo que es el fondo bibliográfico. Entonces, ¿cómo abordamos el proceso de catalogación? Mira, cuando yo llegué, os cuento lo que fue mi experiencia, que puede ser acertada, puede no serlo. Quizá con vuestra propia experiencia podéis señalar luego si habéis estado en algún caso parecido y cómo lo habéis abordado. Después de estudiar las necesidades de un centro de documentación y de un museo pequeño, que no está incluido en una escala, no pertenece a la red de bibliotecas de Navarra, no pertenece a la red de museos, sino que es una fundación, en principio, privada, pero pensando que realmente todo museo en un futuro, todo centro de documentación tiene que integrarse en una red. Yo a medio plazo siempre pensé, este museo llegará un momento en que se tenga que integrar, las herramientas de consulta se tendrán que integrar en lo que son herramientas de consulta de centros de documentación de museos, o de centros de documentación de Navarra y el País Vasco, o de lo que sea, pero sin perder de vista esa futura integración. Partíamos de una posición de mucho aislamiento, por así decirlo. Esto, bueno, la verdad es que yo no me voy a quejar viniendo del Centro de Documentación de Alfuza, ni muchísimo menos, pero sí conozco el panorama de lo que son las fundaciones, casas, museos y centros de documentación semejantes por perfil al mío, llámese la de Rafael Alberti en Cádiz, o la de Azorín en Alicante, o la de Camilo José Cela en Galicia, y el panorama suele ser difícil por medios económicos y suele ser difícil, vuelvo al tema, por esa falta de integración que es la que te permite tener escala y acceder a una herramienta. Evidentemente puede ser una biblioteca muy pequeñita situada en AOID, pero estás integrado dentro de la red de bibliotecas de Navarra y puedes acceder a un servidor Unix, puedes acceder al sistema de gestión de bases, de gestión bibliotecaria de APSIS, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo planteé yo el...? Bueno, esto ya lo de documentación en contexto. Os cuento un poco brevemente. Después de estudiar lo que era un poco el panorama que había en los centros de documentación, la gestión de la documentación de colección, administración y biblioteca, opté por solicitar al Ministerio de Cultura la herramienta Domus de gestión de documentación de museos. En esta exploración, no me quiero extender mucho sobre esto, yo observé que realmente los grandes museos iban por libre todos, el Reina Sofía, el MACBA, etcétera, tenían su propio sistema de gestión de documentación y no querían saber nada de otros. Y sin embargo, otros museos que eran más pequeños, pues el Museo Sorolla de Madrid u otros, pues sí se acogían a esta herramienta que proporcionaba el Ministerio de Cultura, en la que se intentaba un poco recoger la experiencia en la catalogación de documentación y fondos museográficos desde los años 90. Esa herramienta tiene 3 módulos, que son: integra documentación administrativa, documentación de la colección y documentación del archivo y la biblioteca. Y dentro de la documentación del archivo y la biblioteca tiene los módulos de fondo documental, para lo que es un archivo personal aplicable, y de fondo bibliográfico. Por eso el diseño de las bases de datos y del sistema de proceso del Museo Oteiza en Alfuza responde a lo que es el sistema Domus, con la idea de que cuando el sistema Domus se implantara en la Comunidad Foral de Navarra, poder hacer una migración lo más biyectiva posible de lo que yo había hecho en software libre, MySQL, PHP, al Domus. Lo que ocurre es que las cosas van despacio y, bueno, pues a día de hoy el sistema Domus, la Comunidad Foral de Navarra, no lo ha incorporado a su red de museos, y entonces nos vamos encontrando que lo que era una herramienta de, digamos, provisional, bueno, pues ha ido funcionando, ha ido creciendo y se ha ido transformando en nuestra herramienta, de tal manera que si ahora mismo nos ofrecieran Domus, a lo mejor me lo tendría que pensar, es decir, tendría que renunciar a lo mejor a varias cosas que he desarrollado y que en el Domus a lo mejor tendría que meter todas en el campo de notas. Bueno, no me quiero extender demasiado sobre esto, pero quiero retomar el tema de la documentación en contexto. Esto es lo que os comentaba antes. Por ejemplo, en un libro o en una carpeta, llámese la carpeta Lascaux. Lascaux es el nombre de una cueva, ya sabéis, prehistórica en Francia, y la prehistoria tiene mucha importancia en
en la obra de Jorge Oteiza y en su pensamiento, nos podíamos encontrar, pues a lo mejor, un libro que tuviera una nota en la página 15 con subrayados y glosas del propio Oteiza, una carta en la página 32, recortes de prensa comentada en la página 45, fotografías de Oteiza junto a un cromlech al final e incluso un folleto de una exposición. En ese sentido, el proceso ha intentado ser cuidadoso con esos materiales. Es decir, que si nosotros hemos encontrado una fotografía o hemos encontrado una nota manuscrita de Jorge Oteiza en la página 50, al catalogar esa nota vamos a poner que realmente esa nota procedía de la página 50 de ese libro, porque si hubiésemos hecho como en algunos archivos personales, que a partir de un cuadro de clasificación hubiéramos dicho una nota con notas, una foto con fotos, lo que sea, una clasificación tipológica y así, habríamos perdido esa información que es de gran valor para el historiador. Una nota que no tiene sentido en sí misma, y esto lo comentamos también en las jornadas de archivos personales de la Biblioteca Nacional en el 2004, puede tener sentido si la contrastas con la página en la que apareció. Bien, ahora os enseñaré también la base de datos si tenemos tiempo y los campos que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, el proceso es catalogación, el proceso es digitalización. Digitalización no hace falta decir para qué a estas alturas, tanto para preservación como para difusión, claro está. ¿Cómo hemos digitalizado la documentación? Pues mirad, hemos digitalizado los escritos y las cartas en escala de grises y a 300 de resolución, y las fotografías, sean en blanco y negro o no, las hemos digitalizado en color de 24 bits, tanto en formatos JPEG como en formatos TIFF. El formato TIFF sin compresión, ya sabéis, es el que permite tener una copia muy buena, casi equivalente al original, diríamos, para reproducción de artes gráficas, etcétera. El formato JPEG nos permite tener la base de datos en línea y que nuestros usuarios, el equipo técnico en estos momentos y en un futuro próximo en Internet, pues se puedan ver todo lo que os voy a enseñar después por Internet. Bueno, la resolución ya os lo he comentado. Los nuevos fondos. Bien. Además del legado documental de Jorge Oteiza, su archivo personal y su biblioteca, bueno, hemos intentado recabar documentación en poder de terceros. Hemos visitado escultores, gente que tenía relación con Jorge Oteiza y que tenía testimonios en la cabeza. Ahora, cuando Elena hablaba de la gestión del conocimiento, el conocimiento que tenía un escultor como Néstor Basterrechea o como Xavier Sancho Tena o cualquiera de las personas que trataron con ellos se evapora con su futura desaparición, y los documentos que tienen esas personas muchas veces se pierden también. Por eso, aunque no tenemos totalmente procesado el legado documental, iniciamos este proceso, darnos un poco de prisa porque las personas son mayores. Entonces hay que hablar con ellos, rescatar todo lo que ellos tenían en común con Oteiza. El programa Memoria de Oteiza, del cual hay información en nuestra página web, pues consta de una entrevista que yo les hago al artista, a la persona en concreto. Bueno, aparte fotografiamos y medimos las piezas que puedan obrar en su poder. No sé si sabéis que ahora se ha empezado a hacer también el catálogo razonado de la obra de Jorge Oteiza, que dirige el escultor Chomin Badiola, y eso ha sido de ayuda también para él. Y en tercer lugar, recabamos de él, oye, ¿tenías cartas, tenías algún documento en relación con Jorge Oteiza? Se los tomamos prestados, los digitalizamos, se los devolvemos muy bien devueltos, con esas cajas que no lo he comentado, pero bueno, la documentación está conservada en cajas de estas de importación que vienen de fuera, que son tan caras, libres de ácido y lignina, y dentro de las cajas, en camisas, que también son libres de ácido, pues allí van los documentos, todos clasificados por el tamaño y conservados en horizontal, de tal manera que se lo devolvemos a él a sí mismo, y entonces queda muy contento de recibir la documentación también ordenadita, también cuidada, y además con una copia digitalizada. Y nosotros, de paso, pues engrosamos nuestro fondo documental para intentar que vaya más allá de lo que nos legó Jorge Oteiza. Bien, también estamos constituyendo una biblioteca de apoyo a la investigación. Y bueno, esto es un mérito no mío, sino del antiguo director Pedro Manterola. Yo realmente le expresé al director que haría falta una biblioteca para arropar al investigador en torno a Jorge Oteiza. Y Pedro dijo, en Pamplona no hay una biblioteca de arte contemporáneo, tenemos que ir hacia una biblioteca de arte contemporáneo. Bueno, pues ese ha sido el objetivo, ir hacia una biblioteca de arte contemporáneo. Tenemos unos 5.000 volúmenes en estos 3 años que llevamos, vamos
poco a poco, pero sí podemos ya jactarnos porque se compra mucho en el mercado del libro antiguo, es verdad, y en ese sentido sí que ya me puedo jactar con mis colegas navarros, es decir, cuidado que de escultura contemporánea lo que se encuentra aquí no se encuentra en ningún otro sitio de la comunidad foral. Bueno, ese es nuestro objetivo y ahí intentamos ir avanzando. Bueno, tenemos una pequeña hemeroteca también con las revistas suscritas a las que vosotros conocéis, pues el Lápiz, el Flashot, el Arte y Parte y todas estas. Y bueno, de ese servicio documental de prensa que cada día distribuimos a los miembros del equipo técnico con las noticias sobre Oteiza y sobre el museo, de ese boletín, pues hacemos una hemeroteca digital de tal manera que están consultables en línea. Y otro de los proyectos ya iniciados es el de proporcionar un directorio de recursos en Internet referenciales. No tenemos el objeto ni podemos llegar a los magníficos y estupendos logros que, por ejemplo, Artium en la producción propia nos demuestra cada año que puede conseguir. Bueno, intervenimos también en las exposiciones. Antes os he explicado que las salas del museo están todas jalonadas de documentación. ¿Por qué? Porque el proyecto no es únicamente demostrar, sino demostrar la obra, sino demostrar la obra en su contexto, el documento que guarda relación con ella. Bueno, el Centro de Documentación también realiza préstamos externos para exposición. Cada vez más piden documentación para las exposiciones, esto si os habéis dado cuenta. La exposición de Oteiza, que le supuso un pequeño salto en su conocimiento universal, que fueron las de Reina Sofía de Madrid y Guggenheim de Bilbao y luego Guggenheim de Nueva York. Gente que no conocía a Oteiza para nada, ¿de dónde ha salido este hombre? Lo mismo que dijo Richard Serra, el escultor tan importante, ¿no? Cuando vio a Oteiza. ¿Y quién es este hombre que yo no había conocido antes, ¿no? Por eso. Entonces, cada vez se pide más documentación, como os digo. Bueno, una de las cosas que nos proponemos, y si bien los catálogos van a salir ahora ya en otoño, de hecho están consultables por Internet, lo que ocurre es que están en una fase de pruebas, es poner un documento del mes, en el que, ya lo esbozaba al principio, pues podamos decir, proponemos este documento para que la comunidad de los aficionados eruditos de Jorge Oteiza pueda verla y pueda opinar y pueda incluso rectificar, si se quiere, la catalogación, que a lo mejor hemos pensado que ese documento era de tal fecha y viene alguien por Internet y nos dice, pues no, era de otra. En ese sentido es un poco, no sé, abrir el archivo en el momento en que esté Internet para que no solo haya información del catalogador sobre esa fotografía, sobre ese documento, sino de cualquiera, porque no sabemos, el ejemplo que os ponía antes, encontramos una fotografía de 4 personas, sabemos que este era tal señor y este, pero no sabemos quiénes eran los otros dos, ni dónde estaban tampoco, ¿no? No tener el archivo cerrado, sino tenerlo abierto para que alguien, con una herramienta fácil, puede decir, oye, la fotografía 5315 soy yo el que estoy al lado de Oteiza y estamos tomando café en tal sitio. Bueno, todo esto es lo que debe incluir el proyecto de Internet en la página web del Centro de Documentación y, de hecho, ya incluye la bibliografía, por ejemplo. Bueno, de las publicaciones ya lo he adelantado antes, lo de la revisión crítica. Y finalmente, pues, ¿quiénes son nuestros usuarios? Pues son investigadores y público en general, pero hay que decir que son sobre todo investigadores, realmente. El Museo de Alfuza está un poquito a desmano, si se quiere. Está a 8 kilómetros de Pamplona, no demasiado bien comunicado. Somos conscientes de que allí viene gente que va a encontrar algo en este centro de documentación que no exista en la biblioteca del Museo de Navarra o que no exista en la biblioteca de la universidad pública. El equipo técnico del museo y también los becados del Museo Oteiza. Bueno, las consultas son fundamentalmente encaminadas al apoyo a las publicaciones y a las actividades del museo y únicamente querría subrayar el gran potencial de crecimiento que puede tener vía Internet. Es decir, si a un centro de documentación de una ciudad pueden llegar más o menos visitantes, a un centro de documentación que está, como digamos, a desmano, el poner sus catálogos en Internet, el poner las imágenes de esos catálogos en Internet es fundamental para conseguir
unas cifras suficientes de acceso. Ahí tenéis un pequeño gráfico de lo que han sido consultas internas y externas y de becados, que no incluye el 2008, pero que con las consultas del centenario de Jorge Oteiza, pues estaremos ahora mismo rebasando prácticamente el nivel de consultas que hemos tenido en 2007. Y bueno, a ver, quería enseñaros ahora finalmente la base de datos. Vamos a ver. Bueno, os voy a enseñar qué aspecto tiene todo esto que os digo. Esta es la sala de lectura. Esta era una sala de una exposición. A mí me dijeron, ¿dónde pondrías el centro de documentación? Y yo dije, en ningún sitio. ¿Cómo en ningún sitio? No, porque yo empapado de la teoría archivística de que no debe de haber plantas -1, bueno, todas esas cosas que sabéis. Al final me dijeron, todo eso está muy bien, ¿dónde lo pondrías? Digo, bueno, pues en esta sala. Bueno, pues esta es la sala en la que trabajamos. Esta es la biblioteca, la nueva biblioteca de arte contemporáneo, que comienza aquí y continúa dentro en el depósito por necesidades de espacio. Lo que no os había comentado es que la biblioteca de Jorge Oteiza no está aquí, sino que es parte de la exposición. Quienes hayáis visitado el Museo de Alzuza habréis visto que en la última sala, esa que se denomina etapa conclusiva de la escultura del autor, allí se expone pues esas casi 6.000 monografías y sus revistas, buena parte de sus revistas, ¿no? Y esta, vamos a ver, y este es el depósito documental. Como veis aquí, claro, todos los libros se colocan secuencialmente, no son de libre acceso, sino localizables a partir del catálogo. Eso nos permite aprovechar mejor el espacio. Como veis, aquí todo el perímetro de la sala pues es de la nueva biblioteca, y aquí lo que tenéis son pues estas cajas. Estas son las cartas, por ejemplo, colocadas por tamaños. Pues estas son tamaño folio prolongado, tamaño A4, tamaño A5. Ahí continúan los escritos y más allá las fotografías, para que veáis un poco qué aspecto tiene esto. Y bueno, como tenemos poco tiempo ya, realmente 2 minutos, pero sencillamente mostraros qué aspecto tiene el... Bueno, por un lado el fondo bibliográfico, no sé, bueno, aquí están los campos. Todos estos campos pues son, como os explicaba al principio, tomados de lo que es la propuesta Domus. Todos ellos tienen su equivalente en formato MARC, etcétera. Bueno, pues por ejemplo, sobre el tema fotografía hay 338 libros en la biblioteca. Y este es el aspecto que ofrece el registro final, que queremos también mejorar con vistas a la salida a Internet. Hemos visto el fondo documental, y sencillamente mostraros el fondo bibliográfico para terminar. Del fondo documental, bueno, pues aquí hay una serie de campos, como por ejemplo, vamos a poner, podemos pedir Itziar, que era el nombre de la mujer de Jorge Oteiza, y fotografías, a ver si podemos ver alguna fotografía. Bueno, pues estas son las... ¿Ves? Esta es la imagen, y esto es lo que se ve en la sala de lectura. Pues esta es Itziar en la playa, por ejemplo. Itziar en la playa. F100, toda la documentación esta está relacionada por la procedencia. Es decir, que si yo quiero saber, por ejemplo, otras fotografías relacionadas con esta de Itziar, pues en el campo relaciones pondré F111, y ahí me da pues fotografías presumiblemente del mismo carrete. Esta es la que hemos visto antes. Vaya, con el Mozilla siempre.
2014. Bueno, esta es otra fotografía, está en muy mal estado de conservación. Jorge Itziar. Voy a hacer una última consulta aquí, por ejemplo. Sí. Hasta y media, ¿qué hora es? Son y 29 ya, ¿no? Son y 29. Pues está el reloj del ordenador, lo tengo mal. Es verdad que son y 10. Y yo estoy viendo aquí 20:30, ya me estoy disculpando. Pues entonces, tranquilos. Sí. Vamos a ver si... Entonces, vamos a ver si vamos a hacer alguna otra consulta para que veáis un poco el tema de... Es que me han prestado el ordenador y no me he dado cuenta yo de... Bueno, hemos pedido MALEDI con truncado porque el sistema admite operadores booleanos y truncado. Estos son los documentos que nos ofrece con fotografías, son con homenaje a Malievich, que es una pieza. Y vamos a ver si pedimos no solo fotografías, sino vamos a pedir, por ejemplo, manuscritos, por poner un ejemplo. Y bueno, pues hay 3 documentos sobre Malievich: Kandinsky, Malievich y Mondrian. Y bueno, pues aquí se ve también el documento digitalizado como multipágina y digitalizado como os mostraba antes. ¿Veis que aquí en el campo procedencia está puesto pues el campo de dónde ha venido este documento? Esto quiere decir que el investigador muchas veces puede decir, vale, muy bien, pero es que yo no quiero la carpeta temática. Yo no quiero... Puede ser que venga y te pida, yo quiero la carpeta de documentos de Oteiza de Aránzazu. Vale, se la puedes dar. Pero puede ser que diga, yo no es que no quiero la carpeta de Aránzazu, yo quiero la carpeta, este documento tal como lo tenía Oteiza. Entonces yo digo, no se preocupe, se lo recomponemos virtualmente rápidamente acá en la carpeta. Si quieres la de Aránzazu, pedimos por materias y te recuperamos todos los documentos de Aránzazu. Si quieres saber esta carta, cómo estaba, pues yo en campo procedencia ponemos, en este caso el libro, FB 4918, y entonces me dará todos los documentos que aparecieron en ese libro. O si es el documento nos dice que ha aparecido en la carpeta CAS 131, pues yo iré procedencia CAS 131 y en ese sentido me dará CAS 131 todos los documentos que tiene, independientemente de que luego por necesidades de conservación hayan ido a unos u otros. Esto es lo que quería explicar, que no sé si lo he hecho demasiado atropelladamente, cuando hablaba de lo de la contextualización, este principio de procedencia, que tanto hablan los archiveros cuando se trata de archivos orgánicos, etcétera, que parece que no se puede aplicar en un archivo personal, pero que nosotros hemos tenido muy en cuenta a la hora de procesar el fondo documental. Y bueno, ya veis que hay un resumen aquí sobre el documento, aparte de poder visualizarlo. Y yo creo que no me voy a extender más. Si tenéis alguna, aunque nos sobra tiempo todavía, si tenéis alguna pregunta o queréis comentarme algo, ¿alguna vez os habéis visto en una situación como la mía? ¿Cómo lo habéis resuelto? ¿Qué os parece? No sé, dime. Sí. Sí. Que realmente son un dolor. Eso hay que vivirlo para saber lo que es, ¿no? Sí. Me parece que habéis encontrado una buena solución y me parece que puede ser un punto de encuentro. Estoy encantada de haberte conocido, Borja, porque... ¿De dónde vienes tú? ¿De qué archivo eres? De la Fundación Sancho Sevilla. Pero tenemos archivo, tenemos biblioteca, entonces yo creo que después podremos charlar. Me parece que has encontrado una buena solución, luego verás la solución que le hemos dado nosotros. Nosotros trabajamos con archivos privados y archivos familiares, pero efectivamente los archivos privados son terribles y hay muy pocos modelos en los que podamos aprender. O sea que yo por mi parte te quiero dar la enhorabuena, sinceramente. Pues muchas gracias. Tengo que decirte, y no para devolverte el cumplido, que nuestros catalogadores
muchas veces entran en vuestra página web por si tienen duda de cómo catalogar uno u otro de los libros, o sea que ¿ves? Sois una referencia. Dios les cría y ellos se juntan. Enhorabuena. Gracias. ¿Algún otro comentario que os parece? ¿Habéis echado algo de menos en mi exposición? ¿Algo? Bueno, en cualquier caso tenemos tiempo para tomar café y seguir charlando y sobre todo charlar de esta estupenda propuesta que ha hecho Elena Roseras, porque de verdad que hemos pensado mucho tú seguramente también lo habrás pensado, muchas veces hemos pensado que estamos haciendo trabajo duplicado y quizá no tanto aquí, que es el tema de un archivo personal, de un artista, una documentación que solo que solo tenemos nosotros, etcétera. Pero sí es verdad que hay la idea de que muchas veces estamos haciendo el trabajo doble, sobre todo en el proceso de revistas, de libros, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto puede ser un buen punto de partida. Bueno, muchas gracias a todos.